Buenos días. Vamos a analizar el diagrama hierro-carbono y para empezar lo primero que vamos a ver va a ser tratar de identificar y definir qué es lo que tenemos en los ejes que encuadran el diagrama. En el eje de abscisas está representada la concentración en carbono y como se puede observar va desde 0 hasta 6,67 en contra de lo que ocurre habitualmente en todos los diagramas anteriores que hemos estado viendo. Y eso es porque realmente en vez de llamarse diagrama hierro-carbono debería llamarse diagrama hierro-cementita. Porque realmente en el eje de ordenadas de la derecha lo que tenemos es cementita en vez de carbono. Y la cementita, que responde a la fórmula química Fe3C, realmente cuando tenemos el 100% de cementita se corresponde con el 6,67% de carbono. En cuanto al eje de ordenadas, en el eje de la izquierda tenemos el hierro puro. Y en el eje de la izquierda podemos observar que el diagrama va cortando al eje de la izquierda en varios tramos. El primer punto donde lo corta es aquí, el siguiente punto es aquí, el siguiente punto es aquí y el siguiente punto es aquí. Y así vamos determinando las distintas formas alotrópicas del hierro. De forma que entre la temperatura ambiente y 723 grados tenemos hierro alfa, que tiene la característica de que cristaliza en el sistema BCC con una distancia interatómica de 2,86 Armstrong. Entre 723 grados y 910 no hay un cambio de cristalización, pero lo que ocurre es que por motivos de agitación térmica aumenta la distancia de separación entre los átomos que componen los cristales y en vez de ser 2,86 es de 2,9. Entre 910 y 1400 se produce un nuevo cambio alotrópico, cristaliza en el sistema FCC y tenemos el hierro gamma. Y entre 1400 y 1539 de nuevo vuelve a cambiar de sistema de cristalización, vuelve a cristalizar en el sistema BCC y lo que tenemos entonces es hierro delta. De modo que ya tenemos identificados el eje de ordenadas en donde tenemos el hierro puro, el eje de abscisas que es donde tendremos la concentración de carbono y el eje de la derecha en vertical que lo que tenemos es cementita. De forma que hay varias zonas que se pueden distinguir y observar claramente. La primera zona es la delimitada por este punto, que prácticamente coincide con la vertical y es donde aparece el microconstituyente ferrita. La ferrita tiene la característica de que es carbono disuelto en hierro alfa y que prácticamente no disuelve casi ninguna cantidad, porque a temperatura ambiente el porcentaje de carbono que disuelve es 0,008%, a 723 grados el porcentaje que disuelve es de 0,02%, o sea que prácticamente la ferrita es hierro puro. En esta zona de aquí lo que tenemos es austenita, que es una solución sólida de carbono en hierro gamma. La característica que tiene es que como la distancia interatómica en el hierro gamma que cristaliza en el FCC es mayor, tiene capacidad de absorber una cantidad mayor de carbono. Y esa cantidad de carbono es máxima a la temperatura del eutéctico, que es a 1140 grados, que disuelve una cantidad de carbono de 2,1%. En la zona esta de aquí, de nuevo vuelve a haber una disolución de carbono en hierro, en este caso en hierro delta, y la solución sólida que se produce es parecida a la de la ferrita en el hierro alfa. Lo que ocurre es que esta zona del diagrama, como está a muy elevadas temperaturas, industrialmente tiene una característica significativamente. Una vez comentado eso, vamos a ver las distintas líneas y los distintos puntos culminantes del diagrama. De modo que a esta temperatura isoterma, que son 1140 grados, tenemos el eutéctico. El eutéctico que se da a
1140 grados y para 4,3% de carbono. La siguiente temperatura significativa sería esta línea isotérmica de aquí, que correspondería con el punto del eutectoide, que se da a 723 grados, y el eutectoide que coincidiría con una concentración del 0,8% de carbono. Y la siguiente temperatura significativa sería esta isoterma de aquí, que corresponde con el punto del peritéctico, que se da a 1495 grados y que tiene como punto significativo este de aquí, que corresponde con una concentración de 0,17% de carbono. Y al margen de eso, el siguiente punto significativo a considerar en el diagrama sería esta línea de aquí, que es la que identifica la frontera entre la zona de líquido y sólido. De modo que por encima solo tenemos líquido, y a partir de que el diagrama atraviesa esta zona, entramos en una zona bifásica en la que coexisten líquido y austenita o líquido y cementita. Al margen de esto, es oportuno significar que, dependiendo de la concentración del carbono, los productos que se obtienen se dividen fundamentalmente en los que hay entre el 0% de carbono y el 2,1, que serían aceros, los que hay de 2,1 al 6,67, que serían fundiciones, y que utilizan como punto para identificar lo que hay antes del eutectoide, para identificar los aceros hipoeutectoides, lo que hay después de la temperatura, después de la concentración del eutectoide, que serían los aceros hipereutectoides, y lo mismo ocurre con la zona de las fundiciones. Las concentraciones por debajo del 4,3% serían fundiciones hipoeutécticas, y cuando tenemos una concentración por encima del 4,3% y hasta el 6,67% serían fundiciones hipereutécticas.